porque no podemos, en aras de una, vamos a decir, una solidaridad, que es correcto que la tengamos, pero no que se abuse de ella. Y lo que está ocurriendo en la práctica en nuestro país es una sustitución de población, donde ya en muchos centros de salud, y el doctor debe saberlo, el 60 al 65% de partos son de haitianos ilegales. O sea, señores, no estamos hablando de una situación normal. No son dos o tres, ¿no? No son 2 o 3. La bienvenida en nuestros estudios al comunicador e influencer Eurik Santi, quien estará analizando este tema con nosotros, al igual que nuestro querido amigo, el magistrado Yotin Curi, hijo, pasado juez emérito del Tribunal Constitucional, de los primeros jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias, don Yotin, por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Quisiera empezar por Eurik Santi. ¿Cómo percibe la sociedad a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, la juventud, el tema de la situación de Haití y la presión de ilegales haitianos en nuestro territorio? Bueno, es más que evidente que lo ve como un peligro. O sea, lo ve como un peligro, inclusive como un tema de seguridad nacional. ¿Y los jóvenes están conscientes de ese peligro? Sí. Claro que sí. De hecho, una de las encuestas que se hicieron en los últimos meses señala el tema migratorio como tercer o cuarto lugar de los problemas sociales. Entre ellos está la seguridad ciudadana, está el costo de la alimentación y posteriormente está la inmigración, tercero o cuarto, si mal no recuerdo. Y la misma sociedad está preocupada por este tema, y un ejemplo de ello fue la marcha que se hizo en Friusa el 30 de marzo, donde toda la sociedad se puso del lado de quien la había convocado y se hizo presente solamente por el llamado de un grupo de jóvenes que dijo vamos para allá porque necesitamos que este problema se resuelva. Magistrado, ¿usted cree que es así? ¿Que la sociedad dominicana en sentido general y sobre todo las nuevas generaciones están conscientes de esta problemática, del peligro, de la amenaza que representa esta situación de Haití? Creo que sí, Víctor. Si hay un problema que angustia al dominicano es esa masiva e incontrolada migración. De hecho, cuando veníamos al programa, estábamos viendo las encuestas que hace el presidente Abinader por redes sociales y vimos cómo la inmensa mayoría se inclina precisamente por exigir que se enfrente de manera inmediata este problema. O sea, la población está muy clara con el peligro que representa esa masiva y descontrolada migración haitiana hacia nuestro territorio. Y siguiendo en esa misma línea, ¿entienden ustedes que el gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado las medidas necesarias, suficientes, o le falta más por hacer? ¿Y qué opinan de la actitud de la comunidad internacional que el presidente Abinader y su gobierno y el canciller Roberto Álvarez ayer mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente expresó, levantó su voz, creo que por la vez número 14 o 15, llamando la atención de la comunidad internacional, pero siguen sin hacer el caso que amerita esta situación? Así es. Bueno, de primera mano, por ejemplo, si yo tengo un hijo y solamente le grito y no hago nada, el niño me va a faltar el respeto. O sea, de que se hable duro en organismos internacionales, yo creo que hemos visto por 4 años que se habla duro. Sin embargo, el problema es latente. Y quería agregar que, por ejemplo, en estos años, la misma sociedad está viviendo más de cerca esta situación migratoria. O sea, hay esferas que no lo perciben, pero la sociedad lo vive porque en sus barrios, en sus comunidades, es que se mete esta situación. Entonces, pienso, en mi criterio, que el gobierno no ha sido responsable con este tema. O sea, ¿usted entiende que falta todavía, el gobierno no ha tomado todas las medidas que pudo? Claro que sí, porque, por ejemplo, en el año 2023, cuando teníamos el conflicto con el río Masacre, donde nosotros fuimos humillados como nación, creo que todos lo sabemos, la película terminó, como dijo la comunicadora un día en la semanal, terminó tal cual. En ese momento se dijo que todo el inmigrante que entrara a República Dominicana por la frontera terrestre se captarían sus datos biométricos. ¿Dónde están esos datos? ¿Para qué se utilizan esos datos? Y verdaderamente se toma esa bitácora para identificar a los ilegales que están en República Dominicana. Magistrado. Sí, pienso exactamente de la misma manera. Fíjate, Víctor, una cosa es el discurso, una cosa son los foros internacionales, las palabras, y otra es la acción, lo que está aconteciendo en la práctica. Tenemos que controlar los pasos fronterizos
el tema de las haitianas en nuestros hospitales también, eso hay que ponerle coto. No podemos seguir en eso. Entonces, una cosa es el discurso y otra es la realidad. Entonces ya la gente está cansada. Ahora se ha creado, mediante un decreto, un observatorio de políticas migratorias, queriendo inventar la fórmula del agua tibia, una serie de palabrerías para hacer esto, hacer aquello. Pero esto no es problema de decir qué vamos a hacer. Oye, se está cumpliendo el 80-20. Están los hoteleros, la gente de azonadores pendientes de que se respeten las leyes en materia laboral en la zona este de nuestro país. Hay que crear para eso un observatorio, un grupo de individuos de distintos sectores de la sociedad para que determinen lo que hay que hacer. Eso lo sabemos todos. Lo que hace falta, a mi juicio, es voluntad y firmeza política para resolver este problema. Sin embargo, el tema en los hospitales, vámonos a ese punto, es una medida que luce ser inteligente, efectiva, de que para controlar que madres parturientas o cualquier tipo de necesidad de salud que tenga un indocumentado o un extranjero ilegal en nuestro territorio pueda acudir a un hospital público, pueda recibir la atención correspondiente, porque es un derecho, la salud es un derecho universal, pero inmediatamente tomar las medidas correspondientes, los controles, determinar si esa persona está en estatus ilegal y entonces ponerla a disposición de la Dirección General de Migración. Sin embargo, aunque se aplaude la medida y se saluda esta iniciativa, se cuestiona si podrá implementarse de manera efectiva. Ese es el tema, está en que se implemente y no se diga, pero no basta eso. Yo diría que no es atenderle y luego ponerla a disposición, es sencillamente que nosotros no podemos atender gratuitamente a las parturientas haitianas, porque si allí le cobran en su país, ¿por qué tenemos nosotros que atenderlas gratis? ¿Por qué tenemos que permitir que accedan de manera abusiva a nuestros centros de salud? Yo creo que debe haber un control preventivo. Creo que es un poquito más grave de ahí, porque hace unos meses conversaba con el exdirector del Servicio Nacional de Salud y él me decía que muchas de las parturientas que iban ya a recibir las atenciones médicas... ¿Con el doctor Chanel Rosa? Sí, con el doctor Chanel Rosa Chupani. Que muchas de las parturientas que iban a recibir las atenciones médicas ya tenían varios estudios previos, o sea que ya estaban haciendo vida en República Dominicana. Y también, ¿quiénes son esas parturientas? ¿De dónde vienen? ¿Está su pareja aquí? ¿No está su pareja aquí? ¿Tienen más hijos aquí? Y si nosotros lo atacamos desde ahí, eso es un fruto del problema raíz. Porque ¿por qué se mudan? Se mudan para trabajar. ¿Se cumple el 80-20, como bien preguntaba? No, entonces es cierto, se necesitan más controles, tal vez se le debería cobrar. Pero más allá de eso, es qué tan asentados están en República Dominicana. Por ejemplo, se habla de que nosotros tenemos 400 asentamientos de bateyes o haitianos ilegales aquí en República Dominicana. Aparte de eso, ¿cuántos se están construyendo adicionales? En este fin de semana yo estuve visitando una parte de los Alcarrizos y es evidente que en toda la franja hay asentamientos de haitianos. No sé si están legales o ilegales, pero las mujeres que ellos embaracen, las que van a los hospitales, los que reciben atención, los niños que están en la escuela, que se han inscrito de manera irregular porque es un derecho inalienable. O sea, son muchos elementos que más allá de solamente atrapar a una persona, llevarla a un centro de retención, como es el centro de Jaina, y después de que deportarla o devolverla, más allá de eso, creo que tenemos que ahondar en las soluciones pragmáticas de la magnitud del problema. Son las 8:17 de la noche de este martes. Si usted está empezando a sintonizar la mirada en estos momentos, les informamos que tenemos en los estudios al doctor Yotin Curi Hijo, ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y al influenciador y comunicador Eurik Santi. Estamos analizando con ellos sobre estas medidas del presidente Luis Abinader ante la inmigración ilegal. Y la mirada esta noche está puesta precisamente en ese tema. Las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader y el gobierno contra la inmigración ilegal, ¿funcionarán? Tengo en la línea a través del Zoom, doy la bienvenida, muy buenas noches, al doctor Fulgencio Severino. Él es cardiólogo y es el director del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, y se integra con nosotros vía Zoom. Y como un profesional de la medicina, doctor, tenemos aquí a un abogado, ex juez del Tribunal Constitucional, el doctor Yotin Curi, desde el punto de vista jurídico, como la parte legal, Eurik Santi como comunicador, pero usted desde el punto de vista médico, ¿es factible? ¿Se implementarán de manera efectiva estas medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader
para las personas indocumentadas que estén ilegales y se presenten a necesitar servicios de salud en nuestros hospitales? Bueno, siempre será efectiva si se está dispuesto a pagar el costo, que significa tener, de acuerdo al reglamento, en 33 hospitales, inspectores de migración. Ahora, lo que no es justo, no es correcto, y a mí me parece que en algún momento las autoridades tienen que variar el esquema de control de la migración ilegal en la República Dominicana, porque eso se convierte en una especie de discriminación. Es decir, el ambiente normal que va a ocurrir es que todo el que tenga que ir a un centro de salud, que puede ser por una condición normal, como hablaban parte de los abogados que están ahí, por ejemplo, un parto, se ponen a que estas mujeres, por temor a ser deportadas, pues tengan que parir en la zona donde vayan y puedan tener complicaciones y muera ella y el bebé. En el caso de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, como ocurre con la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa en la que República Dominicana es uno de los países con una mayor tasa de tuberculosis y con un porcentaje que no es insignificante de resistencia a la droga, de que estos pacientes no busquen atención médica y se convierte en un problema epidemiológico. Cuando discutíamos en el año 2001 la Ley General de Salud, yo recuerdo que en el artículo 28 se ponía como uno de los acápites, creo que era el A, que establecía que no se podía discriminar por cuestiones de estatus legal. Es decir, el estado legal y los problemas migratorios no tienen nada que ver con el acceso a servicios de salud. O sea que ahí hay una contradicción con el juramento hipocrático que ustedes como médicos deben cumplir. Sí, claro, pero también con la Ley General de Salud. Es decir, la Ley 4201 establece en el artículo 28 que no se puede discriminar por el estado legal de las personas. Entonces, bueno, eso dice la Ley General de Salud, pero también la Ley General de Migración establece, y la Constitución de la República establece, que usted no puede estar en nuestro territorio en estatus ilegal. Sí, por eso estamos de acuerdo. O sea, se está de acuerdo que usted puede deportar a la persona, impedirle entrar. Usted tiene todo ese derecho. Ahora, no puede mezclar el tema migratorio con el tema de salud. Lo que pasa, doctor, perdóneme, doctor, de eso que usted acaba de decir, y voy a preguntarle al magistrado Yotin Curi, pero a mí lo que, escuchando, magistrado, al doctor Severino, y usted se imagina que pase eso que él dice, que entonces se le dé salida a una madre parturienta o a una, y entonces esa persona tenga una situación o pueda fallecer. Usted se imagina la campaña internacional que empezarán a hacernos de una vez a decir que no le dimos los servicios de salud que se corresponde. ¿Qué opina usted, doctor Yotin Curi, de eso que dice el doctor Severino? No, yo entiendo que entre no adoptar medidas y adoptar medidas drásticas, como tener inspectores de migración en los hospitales, yo me prefiero la última, es decir, medidas. Porque no podemos, en aras de una, vamos a decir, una solidaridad, que es correcto que la tengamos, pero no que se abuse de ella. Y lo que está ocurriendo en la práctica en nuestro país es una sustitución de población, donde ya en muchos centros de salud, y el doctor debe saberlo, el 60 al 65% de partos son de haitianos ilegales. O sea, señores, no estamos hablando de una situación normal. No son podemos, 2 y 3, ¿no? No son 2 o 3. No puede, o sea, el problema hay que verlo en su justa dimensión. Y redondeado, el año pasado fue un 40% de todos los partos en el sector público. O sea, que no hablamos de poca cosa. Sí. Y eso sumado en escala a todos los años anteriores que vienen de 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40% de los partos nacionales. Doctor Severino, doctor Yotin Curi, Eury Santi, ahora yo voy a hacer el papel de abogado del presidente. El presidente Abinader tiene que estar ahora mismo entonces con las manos en la cabeza diciendo, pero ven acá, entonces si adopto medidas dicen que no se van a implementar porque son de difícil ejecución, pero si no las adopto entonces dicen que no estoy haciendo nada, y si reclamo en el orden internacional medidas para que vayan en auxilio de Haití, no hacen el debido
proceso, no hacen el caso que amerita la urgencia de la situación. ¿Y qué hacer entonces? Yo creo que el presidente debe pensar más en la soberanía de República Dominicana, porque eso es lo que está jugándose ahora mismo. Pero eso es lo que él ha estado abogando. O sea, cuando él pero expresó ayer en la semanal y cuando dio el discurso hace 2 semanas, es precisamente para salvaguardar la soberanía que ha tomado estas medidas. Pero no es solo abogar, es ejecutar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, de, como decía el doctor, un reemplazo Víctor, poblacional a largo plazo. Si me dan un permisito, quiero agregar algunos elementos. O sea, yo, en mi condición de médico, y también que tuve en la discusión de toda la ley aquí de salud y la ley de seguridad social en el año 2001. Es decir, sé que las cosas han cambiado desde el punto de vista de las ideologías de la gente. Oigo muchas narrativas que algunas tienen mucho de elementos a considerar, pero yo lo que llamo la atención es cuando se trata del tema de salud, que tengamos mucho cuidado. Es decir, lo que el país tiene que hacer es evitar que entre la ilegalidad. Ahí es donde el país debe concentrarse. Ahora, traspasar la persecución a los inmigrantes ilegales en República Dominicana, que lo pueden buscar en los centros de trabajo, pero ahí ya no lo quieren buscar por razones que todo el mundo conoce. O sea, los centros de poder que utilizan mano de obra de este tipo, y si ustedes quieren saber si esto es así, se dice que el 35% de los que trabajan en hoteles, en agricultura y en la construcción son mano de obra ilegal. Permítame diferir. Si ustedes calculan, eso estaríamos hablando de casi 200,000 personas. Permítame Sin embargo, diferir, solo 35,000 están en la seguridad social. Entonces, hay un elemento económico, y es que hay sectores empresariales en la República Dominicana que para evadir el pago de prestaciones laborales y el pago de la seguridad social, entonces recurren a este tipo de mano de obra. Entonces, yo también me pregunto muchas veces cuando oigo el discurso. Nosotros allá en el Hospital Salvador Begotier no tenemos el tema de migración haitiana o ilegal con frecuencia. Tenemos algunos venezolanos, que en el caso mío, imagínense ustedes un paciente con un infarto que hay que ponerle un stent, y un stent cuesta nada más y nada menos que $1,300 cuesta un stent. Y si uno no se lo pone, el paciente fallece. Entonces, eso, y estas son condiciones que el tiempo vale. Es decir, nosotros tenemos establecido que el máximo de tiempo para poner, por ejemplo, un stent a un paciente o ponerle un medicamento que nos lo provee Promese, que cuesta 50,000 pesos, andan entre 30 minutos y 90 minutos y un máximo de 2 horas. Imagínense ustedes que un paciente con infarto, nosotros perdamos tiempo para que se esté investigando si él tiene estatus legal o no lo tiene. O sea, yo lo que quiero resaltar es que el país tiene el derecho a actuar frente a la migración ilegal, pero lo primero que tiene que evitar es que entren. Ahora, ¿dónde perseguirlo? ¿Quién es el responsable de que esos 200,000 trabajadores que están de manera informal, y yo estuve en el Consejo de Seguridad Social en el año 2010 representando al Colegio Médico, y muchos centros de poder económico en la República Dominicana tienen contrataciones que reportan a la seguridad a 800 pesos, y otros, como se le puso en ese momento, que nadie podía pagar menos que el salario mínimo. Y por eso ustedes ven que en la seguridad social hay trabajadores de 5,000 pesos. Ahora, ¿por qué se da eso? Vamos a escuchar a Eurik Santi, doctor, que quiere presentarle una... Sí, permítame diferir con lo que señala respecto a que no se puede atacar por ahí. La misma ley de salud estipula que el paciente se tiene que estabilizar, y según las normas que se están ejecutando ahora, también se estipula, se estabiliza el paciente y posteriormente entonces se deporta. Y si nosotros como sociedad y como Estado, yo creo que debemos verlo así, como Estado dominicano, seguimos siendo permisivos, eventualmente en los próximos 15, 20 años no vamos a tener República Dominicana. Y yo creo que para situaciones drásticas es necesario tomar medidas drásticas. No se trata de tomar a la gente y dejarla morir, no se trata de evitar que una persona reciba atención médica, no. Se trata de que tenemos un problema marcado. Si usted se pasea por la maternidad de la Altagracia, creo que se llama de los Minas, le dicen,
Usted se pasa por ahí, verá que es muy diferente a lo que sucede en El Salvador Gautier, pero también todos los hospitales del Servicio Nacional Público que se encuentran en las provincias fronterizas reflejan de un 60 a un 70% de partos de haitianas. Entonces, definitivamente tenemos un problema, y como decía el doctor, de no hacer nada y hacer lo que se tenga que hacer, pues tomemos lo que se tenga que hacer con las medidas correspondientes y cuidando y salvaguardando las vidas de las personas que van a buscar atención médica. Magistrado Yotincuri, doctor Severino, yo le agregaría a lo que acaba de decir Euric, le agregaría lo siguiente: si una ciudadana dominicana viaja con visa de turista a los Estados Unidos en estado de embarazo y se presenta a un hospital de Estados Unidos, ya no le están permitiendo, ni siquiera en la aerolínea. Bueno, ellos tienen la ventaja de que pueden tener el control en la aerolínea. Nosotros aquí, por la situación de la vecindad de la frontera, o sea, de Haití en la frontera, pero lo que le quiero dejar dicho es ya las dominicanas no pueden ir como hacían en años anteriores a Estados Unidos para dar a luz allá. Así es, si eso ha cambiado en Estados Unidos, imagínate tú, Víctor, que es un país con una inmensa capacidad de absorción por su economía. ¿Qué seremos nosotros con relación al problema haitiano? Que es un país pequeño con recursos limitados. Claro, se trata de un problema que no es exclusivamente culpa de este gobierno, sino de sucesivos gobiernos y de empresarios y políticos inescrupulosos que, como decía el doctor, no quieren pagarle las prestaciones laborales a los trabajadores y permiten ese trasiego de haitianos hacia nuestro territorio, porque en definitiva a esos empresarios y a esos políticos poco le importa la suerte de nuestro país, porque la patria de ellos está donde se encuentran sus abultadas fortunas, en sus bolsillos. De manera que es un tema de falta de patriotismo. O sea, y es un problema que se ha acumulado y un problema grave, y el doctor lo sabe, conlleva un shock eléctrico grave para poder revivir el paciente, que en este caso es la República Dominicana. Doctor Severino, en cuanto al costo de estos procedimientos, ¿sí entiende usted y está de acuerdo con que debe cobrársele a estos ciudadanos indocumentados al momento de solicitar los servicios de salud de nuestros hospitales? Sí, claro, todo eso es factible. Claro. Naturalmente hay muchos de ellos que no pueden pagar, no solamente los haitianos. O sea, nosotros hemos tenido venezolanos que tenemos que buscar para salvarle la vida, que regalarle el estén, y al hospital tiene que cargarlo, si no nosotros tenemos que llamar a una casa que nos lo regale para podérselo poner. Imagínense usted de un marcapaso, nosotros tenemos que pedir que nos lo den porque un marcapaso cuesta prácticamente $3,000. Es decir, no es tan fácil desde la perspectiva de nosotros los médicos mirar todo lo que es poner obstáculos para que las personas puedan acceder a los servicios de salud. Usted puede cobrarle todo lo que usted quiera. Ahora, lo que no es correcto desde nuestro punto de vista es que se convierte el hospital en un centro de migración. Eso no es correcto, porque eso va a empujar a que mucha gente no vaya. Lo que pasa es, doctor, que ya el problema ha tomado unos ribetes, o sea, está en un nivel que, como usted lo dijo ahorita, el control debería ser en no dejarlos entrar, pero como ya los tenemos dentro, hay que buscar la manera de dónde encontrarlos para sacarlos. Pero más grave que eso, doctor, piensa en esto, en el dominicano, nacido aquí, hijo de padres dominicanos, que tiene que pagar en una clínica ese marcapaso que se le puso a un extranjero. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener la humanidad, pero también tenemos que pensar en nuestro Estado. ¿Cuántos dominicanos hoy tienen problemas con hipotecas, con problemas bancarios, por situaciones médicas que tuvieron que costear de manera privada, porque todos nuestros hospitales están destinados a servicios extranjeros? Yo creo que todo lo que la República Dominicana como Estado ha invertido para mejorar la salud pública, nosotros los dominicanos no le estamos recibiendo esos beneficios. Doctor Severino, el doctor Yotincuri y el propio Euric Santi y muchas personas en la sociedad opinan igual que ellos, dicen que para que el Colegio Médico Dominicano siga siendo dominicano, el gremio debería apoyar estas medidas anunciadas por el presidente Abinader. ¿Se ha pronunciado el Colegio Médico Dominicano como gremio? Claro, el doctor Waldo Suero dijo que claro que los médicos no van a ser parte del servicio migratorio. La función de nosotros los médicos es atender al paciente que entre. El gobierno puede hacer todo lo que quiera desde el punto de vista de poner servicio a que chequeen la persona, pero nosotros no vamos a hacer servicio de migración, nosotros no vamos a hacer nada de eso. Ahora, nosotros sí tenemos conciencia, y se lo quiero aclarar a ustedes, los números están ahí.
aquí en República Dominicana el número de mujeres que paren se ha reducido de forma significativa. Y ustedes, si le dan seguimiento, en los últimos años, el número de mujeres de nacionalidad haitiana que paren, que son muchas, yo creo que todos estamos conscientes que son muchas, pero de las 80,000 mujeres que reporta el Servicio Nacional de Salud, que paren en los hospitales públicos, que es donde paren la mayoría de las ciudadanas haitianas embarazadas, cada día son menos las mujeres dominicanas que paren. Por eso ustedes van a ver ese fenómeno. O sea, no es porque sean más, no es porque sean mucho más, porque poder decir que no son más, yo creo que nadie puede decir que no tenemos una gran cantidad de haitianos mayor. Nosotros en el Seguro Social, yo estoy desde el año 1989, como ustedes saben, nosotros éramos un hospital del Seguro Social que atendía a todos los cañeros. Un porcentaje elevadísimo de nuestra población eran ciudadanos haitianos. Eso, con la desaparición del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, eso desapareció prácticamente de los hospitales públicos. ¿Qué pasó con todas esas personas? Vamos a ver la segunda parte de la mirada en contexto de nuestro equipo de producción, en la persona de nuestro compañero Luis Villaverde, sobre esta problemática de las nuevas medidas, 15 medidas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para poner control a esta difícil situación de la migración ilegal que está en nuestro territorio. Vamos a ver esta segunda parte de la mirada en contexto. Durante el primer día de aplicación de la medida migratoria fueron detenidas una decena de haitianos irregulares, la mayoría parturienta, que serán deportados próximamente al vecino país. Dentro de las disposiciones presidenciales está la creación de una comisión de veedores bajo el nombre de Observatorio de Políticas Migratorias, quienes se encargarán de darle seguimiento a la aplicación de dichas medidas. Sin embargo, una de las críticas que ha caído sobre el anuncio presidencial en cuanto a la creación de dicho observatorio es que en la misma se encuentran representados grupos que están directamente vinculados con la entrada masiva de indocumentados al país, como es el caso de algunos empresarios. Otra de las críticas que se ha generado es la falta en dicha comisión de instituciones que trabajen directamente con la migración en la República Dominicana. Se recuerda que meses atrás, cuando el presidente Abinader autorizó la deportación masiva de miles de haitianos irregulares migratoriamente cada semana, los primeros que tiraron el grito al cielo fueron los empresarios de las áreas de construcción, así como también los que trabajan en el sector agrícola, por la supuesta falta de manos de obra en sus respectivas áreas laborales. Sin embargo, la realidad es que mientras las condiciones en Haití sigan siendo deplorables, tanto en materia de seguridad como en la creación de empleos, la República Dominicana seguirá siendo la luz al final del túnel para esos seres humanos que de una forma u otra solo buscan su subsistencia. Gracias a Luis Villaverde por esta entrega de la mirada en contexto. Euric, me gustaría saber tu opinión y la del magistrado Yotin Curi y el doctor Fulgencio Severino, ahora sobre la parte de la creación de este observatorio de políticas migratorias que el presidente Abinader ha creado mediante decreto y cuyo coordinador es el periodista Miguel Fanjul. Aparte de innecesario, me parece que los miembros elegidos no son o no representan el sentir de la población en este momento. Cuando vemos cada uno de los nombres, nos damos cuenta que la mayoría tienen posturas que no necesariamente son a favor del Estado dominicano y de proteger nuestra soberanía, porque como he mencionado en varias ocasiones ya, tenemos un problema de Estado, un problema que podría considerarse de seguridad nacional y un problema de reemplazo poblacional. Y si tendremos un observatorio, o si tendríamos un observatorio que ya está creado por el decreto, lo menos que se puede esperar es que sea balanceado, no que sea inclinado a un criterio ideológico que realmente lo que va a hacer probablemente es a querer vendernos la idea de que todo está bien, de que tenemos que aceptar cualquier tipo de atropello hacia nuestra soberanía y que tenemos que convivir con esta migración irregular o ilegal que hemos estado dejando pasar como una enfermedad que no le hemos prestado atención por unos 30 años y que ahora nos explota en la cara y que tenemos que tomar medidas drásticas, como si fuera una amputación, porque de lo contrario perderemos la República Dominicana. Y concluyo diciendo esto, este observatorio puede convertirse fácilmente en lo mismo que se convirtió la comisión esta para ver la ley de la libre expresión, de la libertad de expresión, que hizo mucho,
pero eventualmente no hizo nada. La ley se depositó básicamente como todos, como se quería, no necesariamente como la población. ¿Lo consideras innecesario? Sí, lo considero totalmente Magistrado, necesario. el Instituto de las Migraciones está establecido en la ley, también hay un órgano consultivo de la Dirección General de Migración. Ahora tenemos este observatorio de políticas migratorias. Sí, yo leí el decreto, Víctor, y te puedo decir que vivimos en un país donde todo es mediático. Todo se quiere resolver con golpes de efecto, crear un observatorio de políticas migratorias. El problema no es ahí que está. Eso es la fiebre, como se dice popularmente, no está en la sábana. Decía Tácito que los países más corruptos son los que precisamente más leyes requieren y más leyes tienen. El problema no es, como le llaman los franceses, de inflación legislativa, de querer resolver los problemas creando nuevas normas, dictando decretos, aprobando leyes, no, es aplicando las que tenemos. Entonces, no podemos agarrar el rábano por las hojas. Vamos a enfrentar este problema con determinación, con responsabilidad, y yo sí creo que tienen que haber agentes de migración en los hospitales, en todas partes, en los centros laborales, en la frontera, castigar drásticamente la corrupción de los militares que se prestan al tráfico de indocumentados y aplicar la ley. No es crear nuevas normas, ni dictar nuevos decretos, ni crear comisiones. Aquí no se quiere resolver un problema, se crea una comisión y ahí se diluye todo. Entonces tenemos ya que dejar de gobernar y de dar golpes mediáticos. Vamos a enfrentar los problemas con responsabilidad. Doctor Fulgencio Severino, su opinión sobre la creación de este Observatorio de Políticas Migratorias por parte del presidente Abinader. O sea, de acuerdo a la política que anunció el gobierno, eso es innecesario. Ahora, si el gobierno se quiere proteger de escándalos internacionales, pues eso sería correcto para el gobierno, de tal manera que no lo acusen de que está actuando violentando derechos de las personas. Pero yo creo que los gobiernos tienen la posibilidad de aplicar política de acuerdo a sus conveniencias, pero no comparto con el magistrado Curi que siguen insistiendo en que el hospital debe ser un centro de migración. El hospital es un centro de atender enfermos. Eso como que usted quiera poner un centro de migración también en el tribunal. O sea, yo creo que aquí cada cosa tiene sus funciones, y desnaturalizar la función del hospital por esta situación que está viviendo el país, que todo el mundo coincide en que es crítica, no debe llevar bajo ninguna circunstancia de naturalizar el objetivo de los servicios de salud, que es atender a personas que requieren de la intervención de un especialista con el objetivo de que puedan recuperar la salud. Yo Doctor, creo que... Lo que pasa es que en el tribunal, primero la Constitución establece, y la propia ley, que para ser juez usted debe ser dominicano y debe tener todos sus derechos civiles y políticos activos. Y para usted como ciudadano ir a presentar un recurso ante el Poder Judicial, a cualquier instancia del Poder Judicial, lo primero que usted debe hacer es identificarse y presentar sus generales de ley, incluyendo su cédula. Pero en el caso de usted como médico, en los hospitales, se puede presentar cualquier ciudadano y no necesariamente se le pide a priori la identificación o el documento de identidad para poder atenderlo, porque como usted muy bien ha señalado, y sabemos, es un derecho universal, y entonces primero se le atiende, pero es un tema de poner control, de tratar de buscar cómo solucionar este problema, o de ponerle límite a toda esta inmigración ilegal que nos ha arropado durante muchos años. Vuelvo a insistirle, Víctor, cada persona, de acuerdo a su filosofía de vida, puede entender lo que consideren. Tal vez todo lo que uno opine y lo que opinemos nosotros del colegio médico y lo que opinemos los médicos, y tal vez hay muchos médicos que están inclusive de acuerdo con ese tipo de medidas, porque todo va a depender de la filosofía de vida de los seres humanos. En el caso nuestro, yo quiero insistir mucho de que estas son cosas que en lo que más bregamos en salud, óigame, lo que más bregamos en salud es con el acceso. Lo que más bregamos en salud es con el acceso. No solamente de ciudadanos de cualquier país, sino el tema de la pobreza con tener acceso a medicamentos, el tema de la distancia para la gente con el costo de transporte.
sea, todo lo que sea acceso a salud hay que garantizarlo para que la gente pueda vivir más. Querer discriminar de que este sí, este no, y le incito a ustedes, claro. Y entonces, doctor, escúchame, Víctor, escúchame nada más 30 segundos. Quiero insistir en que se ubiquen. Le voy a poner de casos que nosotros vemos frecuentemente, que se lo comenté antes. ¿Qué vamos a hacer con los tuberculosos que vienen de Haití? No le vamos a dar atención médica porque ellos tengan miedo a que si no van a buscar atención, van a andar por ahí contagiando a todos los dominicanos. No, doctor, eso no, yo le quiero, óigame, se nos acaba el tiempo y quiero ya entrar en las consideraciones finales de ustedes, y me gustaría empezar por usted, agradeciéndole por su tiempo y por su mirada, por su punto de vista sobre este tema. Doctor, yo respeto y valoro con la firmeza con la que usted defiende su punto de vista desde la mirada de un médico. Pero ahora yo le pregunto, como dominicano, como ciudadano, viendo la problemática de esta increciente inmigración ilegal de haitianos en nuestro país, ¿qué hacer? ¿Cómo usted entonces enfrentaría este mal? Bueno, si tú me dices que si yo fuera gobierno, porque es que depende de donde uno esté, porque lo primero, como decía el magistrado, es garantizar que la gente no entre por la frontera. Entonces hay que acabar con la trata de personas, eliminar todos esos consulados que hay de República Dominicana en Haití, que no sé qué hacen. Estamos hablando de, creo que hay 5 consulados. No sé qué hacen en Haití. Se quejan, pero viven allá dando visa. Pero si ya tenemos el problema, pero si ya los tenemos dentro, si ya tenemos el problema dentro de nuestro territorio. Entonces, lo que están dentro, Víctor, lo que están dentro ya es un tema de llegar a un acuerdo con el sector empresarial, porque todo el mundo sabe que el que se opone radicalmente a que la migración ilegal salga es un sector empresarial que vive protestando, y los gobiernos tienen miedo que se le cargue la economía. Ahora, ese temor no lo pueden cargar en el tema de salud. O sea, aquí hay muchas formas de cómo hacerlo. O sea, si usted, por ejemplo, te voy a poner el caso, ¿por qué no dijeron que el haitiano que llegue o el ciudadano de cualquier país legal que llegue a un hospital y se contate que él esté trabajando y no está pagando la seguridad social, le van a mandar una factura al patrón? Porque aquí hay que darle por algún lado a quien está utilizando la mano de obra ilegal para no pagar prestaciones laborales y para no pagar seguridad social. Porque yo te voy a decir, la mayoría de las veces cuando tú tienes un trabajador que está de manera informal para no pagarle prestaciones, a quien se está subsidiando es a ese empresario. Entonces, a quien hay que darle no es al haitiano económicamente, porque él va a seguir viniendo, porque tiene una realidad en su país que es muy dura, y él va a salir, como hemos salido los dominicanos en otra ocasión, a Tenyola, hacia Puerto Rico. Él va a hacer lo mismo, él va a seguir viniendo aquí aunque lo deporten. Gracias. Ahora, ¿a quién es que hay que darle para que deje de emplearlo? Gracias, doctor Fulgencio Severino. Magistrado Yotin Curijo. Yo creo que hay que organizar un plan de regularización, de repatriación de muchos indocumentados. Hay que castigar, como dice el doctor, drásticamente a quienes los emplean, que son empresarios que los traen, lo exprimen, lo tiran como un bagazo, pero ese bagazo le cae a la sociedad dominicana. Es decir, ellos cogen la parte buena, los explotan laboralmente y nos lo tiran a todos nosotros, que tenemos entonces que pagar seguridad social con nuestros impuestos, pagar salud, pagar educación a sus hijos. Lo que decíamos ahorita, aquellos polvos trajeron estos lobos. Exactamente. Entonces, eso nosotros no podemos permitirlo, pero para eso necesitamos gobiernos nacionalistas que no le teman enfrentar a grupos oligárquicos que viven de espaldas al interés nacional. Euric. Yo concuerdo con el doctor que es necesario que República Dominicana tome una postura frontal, en ejecución, no en palabra. En una ejecución en la que ataque todos los puntos, no solamente el empresarial, sino también el de convivencia, el de los hospitales, el de la sociedad como tal. Aquí nosotros tenemos ilegales que ya hacen vida desde hace más de 10 o 15 años y eso se necesita trabajar. También tenemos el tema del registro civil, que hace poco atraparon a una persona que cobraba 20,000 pesos para dar cédulas falsas, que nosotros no sabemos qué tan viciado está nuestro registro civil a la fecha. Entonces yo creo que República Dominicana, más que medidas alegres, más que discurso, necesita acción de Estado, no solamente de gobierno.
Porque cuando hablamos de gobierno, hablamos del presidente, hablamos del poder ejecutivo y hablamos de otras franjas. Pero de Estado, de la sociedad, del poder empresarial, del poder social, del poder político, del poder gubernamental, de todo el mundo ponerse a una para defender el Estado dominicano. Porque no estamos viendo más allá de la curva, y con esto concluyo, no estamos viendo más allá de la curva. Y mientras haitianos vienen, dominicanos se van. Mientras haitianos vienen, dominicanos se van. Y eventualmente República Dominicana dejará de ser de los dominicanos. Muchísimas gracias, Eurik Santi, comunicador, influencer. Muchísimas gracias al doctor Yotin Curi, hijo, ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y muchas gracias a nuestro querido doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, director del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Begotier. Muchas gracias a ustedes por expresarnos su mirada, por enriquecer este debate con sus opiniones y sus puntos de vista. Muchísimas gracias, feliz noche para los tres. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía, manténganse, que ahora viene luna llena aquí en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública. Buenas noches y hasta mañana.